la provincia de Buenos Aires hay una cifra que revela en forma contundente la dificultad que deben enfrentar las mujeres en la política para acceder a ciertos cargos. Ese dato es que de las 135 intendencias bonaerenses, solo 4 están ocupadas por mujeres. Y hoy vamos a dedicar el programa a una mujer nueva en la política, con una gran chance de sumarse a las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Es la ganadora en Moreno de la interna del Frente de Todos en Las PASO, una mujer con una gran trayectoria y labor en movimientos sociales. Se trata de Mariel Fernández, a quien ya presenta la doctora Alessandra Minichelli. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Bueno, en nuestro programa de hoy decidimos convocar a una invitada muy especial, a una persona que tiene muchísima trayectoria de trabajo en los movimientos sociales, muchísimo compromiso. Y estamos hablando de Mariel Fernández y ya le damos la bienvenida a 40 Minutos. Mariel, buen día. Bueno, ¿cómo estás, Lali? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, porque la verdad que tenés una historia muy, muy rica que contar. Contanos cómo arrancaste con tu compromiso social. Bueno, en realidad como me crié en una localidad muy humilde de Moreno, y más que nada muy alejada del centro de Moreno, que es la localidad de Cuartel Quinto. Ubicanos geográficamente Cuartel Quinto dentro de Moreno. Y Moreno, Cuartel Quinto limita con José Cepaz y con Pilar. Estamos más cerca de José Cepaz que del centro de Moreno. Son unos 26 barrios aproximadamente. Y bueno, nos acostumbramos a organizarnos para resolver lo que el Estado no nos resolvía. Entonces, de muy chica estoy acostumbrada a participar de organización en el barrio, de lo que había en el barrio, no sé, de los 10 años participando del peronismo y de la Iglesia Católica, por ejemplo. Claro. Fui catequista, no sé, participé de los espacios acompañando a mi mamá en la sociedad de fomento, y después ya... ¿Tu mamá ama de casa? Mi mamá, mira, y ahora la podríamos definir como una trabajadora de la economía popular. Ah, bien, porque bien. Que no era un nombre que antes no había. No, era un nombre que antes no había. Claro. Mi mamá nos crió tejiendo a máquina. Tejía a máquina y hacía una cantidad de pulóveres, le encargaba a todo el mundo. Después, cuando se empezaron a abrir las importaciones, bueno, el emprendimiento fracasa enseguida, la importación mata todo. Pero muchos años ella hizo ese trabajo, o sea, nos cuidaba en casa y además trabajaba haciendo pulóveres a máquina. Y así que, bueno, a los 18 años me convocan para, bueno, a partir de algo trágico que me pasó, que es la muerte de mi papá. Una vecina, que era mi vecina peronista, que siempre me llevaba a las distintas actividades para hacer murales o para participar, de actos acompañándola a ella, que a mí me gustaba hacerlo, y de la iglesia también, porque estaba muy relacionado la iglesia con el peronismo. Claro, era el apoyo, el soporte para barrios populares. Claro, eso estoy hablando a fines del 89 más o menos, que yo empiezo como a participar de esos espacios, que era muy chica, tendría unos 10, 11 años. Cuando fallece mi papá en un hecho de inseguridad, ella me dice: mira, Mariel, me parece que te haría muy bien si participás de unos proyectos de voluntariado, de apoyo escolar, claro, que está coordinando la Mutual El Colmenar. Y bueno, y ahí sí, me empiezo a sumar ahí, de ahí no paré, digamos, seguí trabajando y generando espacios. La Mutual del Colmenar, por lo que charlábamos por ahí fuera de cámara, tiene mucho que ver con decisión de aglutinarse localmente para resolver un problema puntual. ¿Por qué no nos contás cómo fue esa experiencia? Claro, bueno, como te decía, esa es la ausencia del Estado y la falta de servicios en nuestra localidad. No teníamos transporte público, o sea, teníamos el servicio de la empresa La Perlita, pero lo único que hacía era llevar los trabajadores a la mañana y después traerlos a la noche, o sea, teníamos dos recorridos, dos momentos de atención, y después quedábamos totalmente aislados. Hubo muchos reclamos de los vecinos a la empresa, pero la respuesta siempre era que éramos una zona no rentable, claro, que entonces que ellos no iban a aumentar la frecuencia. Y en ese momento estamos hablando de una población en Cuartel Quinto ¿de cuánto? Y ahí seríamos 50.000 habitantes. Y bueno, entonces los vecinos y vecinas de la comunidad empezaron a investigar a ver cómo era crear una mutual de transporte, y bueno, y la armaron y empezó a funcionar con 2 micros.
y hasta que llegamos a tener 32 micros. Así que yo ingresé a la Mutual como voluntaria, pero después ya empecé a trabajar. Fue mi primer trabajo formal a los 18 años. Enseguida me incorporaron a la recepción mientras seguía coordinando el espacio de jóvenes y seguía con el tema del apoyo escolar. Pero bueno, sí, resolvió un problema importante. Después, lamentablemente por los vaivenes económicos de nuestro país, la Mutual se fundió, pero sí, habrá funcionado unos 15 años muy bien. Muchísimo, y apuntalando por lo que me decías, segmentos como la tercera edad, como los problemas de discapacidad, como escolares. Y yo creo que ahí es el tema de lo que ahora por ahí en ese momento no lo teníamos así, o se tenía como economía social, pero la economía popular lo que hace es reinvertir en la comunidad. Entonces la Mutual lo que hacía las ganancias era volver a invertirlas en la comunidad, desde, no sé, de construir viviendas para personas que se habían quedado sin vivienda, hasta, no sé, poner luminarias, arreglar calles. Eso modeliza, pero molesta a muchos también. Claro, y después también teníamos todos los descuentos y el boleto era muy bajo, era más bajo que el boleto mínimo de la empresa privada. Y después también los militantes populares teníamos pase gratis porque hacíamos trabajos comunitarios en la localidad. O sea, nos facilitaba un montón. Y además nos esperaba, porque si no alcancé, si el colectivo de la Mutual veía que estabas corriendo a la parada y que no llegaba, no se iba. No se iba, claro, no te dejaba abandonado. No, te esperaba. Entonces, bueno, es algo que lamentablemente después se perdió. Y Mariel, vos en ese momento, pérdida de tu papá, incorporación laboral y etcétera, ¿ya venías trabajando con la idea de la chicharra o eso es muy después? Y eso para mí es determinante porque me empieza a hacer, la muerte de mi papá me empieza a hacer replantear el tema de mi identidad, justamente, de mis orígenes. Y bueno, es difícil crearse en barrios populares porque... Y más en toda la etapa de neoliberalismo, porque el gobierno popular vino después. Claro, en ese momento era toda la farandulización de la política y... La exclusión más descarnada del que peor y la estaba. verdad que nada teníamos que ver nosotros con lo que pasaba en los medios de comunicación. Entonces, cuando era más chica, en mi adolescencia, yo en un momento entré como en crisis a tener vergüenza de lo que yo era. Claro. O sea, porque siempre... O sea, el sistema que te hace aparecer como que es culpa tuya o que es culpa de tu familia que no supo prosperar, que no supo salir adelante. Y con la muerte de mi papá y también empezando a participar en política, o sea, empecé a entender que no era culpa nuestra. Sí, que uno es uno y sus circunstancias. Claro, que algo nos había pasado y que era eso de que mi papá falleciera porque alguien le quiso robar. Claro, lo mataron a tu papá. A mi papá lo mataron. Entonces, en un robo. ¿Qué tenía, un kiosco tu papá? Mi papá nosotros teníamos un kiosco y él era albañil. Ajá. Ya el físico, bueno, viste, cuando trabajás de albañil, el físico como que ya un momento se desgasta. Claro. Entonces habían decidido con mi mamá de que ya no saliera a trabajar más de albañil y puso un kiosco en casa. Y fue a hacer las compras 2 o 3 veces por semana, iba a José Cepaz, que era más cerca, claro. Iba a hacer las compras para abastecer el kiosco. Y ahí queda en el medio de un robo de unas personas que venían robando, que además te digo, siempre sospeché de que eran policías los que estaban robando. Y él quedó en el medio, quedó paralizado con su auto, teníamos un Renault 12, un auto podía tener un trabajador de esa época. Y bueno, quedó en el medio del robo y yo no entendí bien si le quisieron robar el auto o para seguir escapando, o él se resistió. O las puertas del auto andaban mal y pueden haber entendido ellos que él se resistió. Claro. La cuestión que él no pudo abrir la puerta del auto y lo acribillaron, lo mataron. Fue muy, muy violento. Él no muere ahí, sino que él está internado como 20 días. Pero bueno, había quedado inmovilizado y eso lo ponía muy triste porque él era muy joven. Y bueno, murió un 31 de diciembre. Ay, qué fea fecha. Sí, fue feo porque además veníamos del hospital y yo no entendía por qué la gente como que estaba de fiesta. Yo no me daba cuenta que era claro, 31 de diciembre. ¿Vos tenías cuántos años? Y ahí tenía 18 años. Así que volvíamos y yo veía que todo el mundo sacaba las mesas afuera. Bueno, en el barrio es muy de festejarse afuera con música. Sí, se saludaba y vos estabas en tu pleno duelo. Y yo no entendía qué pasaba. Bueno, caí después de que, claro, estaba por venir Año Nuevo, se estaba festejando eso.
Bueno, y traté siempre de que no me paralice el dolor, porque te digo la verdad, después yo tuve otros hechos violentos en mi familia. Porque parece que a veces el tema de inseguridad pasa en los sectores medios altos y en realidad, bueno, todos sufrimos eso. Después, en todo ese periodo muere un tío mío también, en un hecho de inseguridad, y muere un primo también. Así que fueron años bastante duros, fueron como 3 años de muchas muertes. Y en una familia sostenida por mujeres, porque estaba mi mamá, estaba mi hermana, que es 2 años mayor que yo, y mi hermanito, que tenía 10 años en ese momento. Así que bueno, fue rearmarnos, sostenerla a mi mamá, porque mi mamá estaba totalmente destrozada, y bueno, que no nos paralice el dolor y poder transformarlo, ¿no? Cómo transformamos todo esto se pone uno en esos momentos tan difíciles, que nos pasa para poder seguir. Sí. Así que bueno, yo le encontré un poco la vuelta por afianzarme aún más con mi comunidad. Y bueno, después lamentablemente la mutual se empieza a fundir por la devaluación, y yo decido irme porque ya se empezaban a quedar sin trabajo mis compañeros. Claro. Yo en ese momento no tenía hijos, entonces digo, bueno, preferible que yo me vaya ahora y que sigan con el lugar mis compañeros que tenían familia. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, comprometerse, la responsabilidad social con el presente para el futuro y el pasado también, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. ¿Qué produce cada uno y cuál es nuestra contribución a la sociedad? Y primeros pasos hacia las ciudades inteligentes, una carrera contra la tecnología. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos conociendo la historia de vida y de militancia en lo social de Mariel Fernández, candidata a intendenta de Moreno, en este programa de diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. Y me convocan a trabajar en el Hogar El Arca, que es un hogar para chicos en situación de calle. Siempre estamos hablando de Cuartel Quinto, ¿o ya te extendiste a otra zona de Moreno? No, ahí ya está, el hogar estaba en La Reja. Ajá. Nosotros ya habíamos empezado con la experiencia en barrio, empezamos a armar el primer centro cultural que se llamaba Poggi Cárdenas. ¿Quién es Poggi Cárdenas? Mi primo, también es uno de los que muere en un hecho de inseguridad. Mi tía estaba muy triste y decidimos con mi marido, yo me casé muy joven, a los 20 años, con mi marido decidimos empezar a armar un centro cultural que lleve el nombre de mi primo para ver si la podíamos ayudar a mi tía. ¿Y qué hacían puntualmente en el centro cultural En el centro cultural empezamos a dar talleres de arte, teatro, hacíamos apoyo escolar, organizábamos el tema de la alimentación porque, bueno, ahí ya era fines de los 90 y ya se venía como ahora. Y ya se estaba por venir la crisis del 2001. Claro. Así que empezamos a organizar eso. Bueno, en el centro cultural empezamos a trabajar el tema de tierras también porque estaba en una zona de asentamiento, un asentamiento muy chiquito, pero siempre bastante en soledad. La verdad que la presencia del Estado nunca estaba. Nos organizamos con los vecinos para regularizar la tierra porque empezaban a aparecer los dueños y se trataba de hacer un plan de pago. Porque eran terrenos que habían sido abandonados también. En una zona donde iba a ser un barrio de quintas y después, bueno, el conurbano fue creciendo y ya no fue una zona de quinta. Entonces, asentamiento sin violencia, una cosa de ocupar. De ocupar y después aparecieron los dueños de las tierras y se fue haciendo un plan de pago de los lotes y bueno, eso salió bien, se regularizó. Así que empezamos ahí con la idea de centro cultural. También trabajamos el tema alimentario porque había mucha pobreza y mucha situación de hambre. Pero siempre trabajando el tema educativo y cultural, porque no queríamos ser solo un comedor. Claro. Y también nos cuestionábamos bastante en ese tiempo si estaba bien lo que hacíamos.
Hasta un compañero, un sociólogo, me acuerdo que era profesor de la Universidad de La Plata, sigue siendo profesor de ahí, que venía a darnos formación política. Me dice, el problema no es dar de comer, sino es no decir por qué tenemos que estar organizándonos. Claro, el por qué, lo importante era el por qué, sí, no explicar las causas. Explicar las causas. Entonces ahí como que nos quedamos tranquilos y nos relajamos y empezamos a trabajar con más libertad el tema de la organización popular. Después empezamos a trabajar con la comunidad boliviana, porque las mujeres nos pedían... Es grande Moreno, la comunidad boliviana, ¿no? Sí, sí, hay bastante comunidad. En José Cepaz paraguaya migrante. Y en Moreno... Moreno también hay mucha comunidad paraguaya, bien. Pero en ese momento nosotros teníamos cerca, pues empezamos en una zona que era semi-rural, entonces había muchos productores hortícolas, que por lo general son comunidades bolivianas, y las mamás bolivianas del barrio nos decían que se le enfermaban los hijos, porque ellas iban a trabajar con sus hijos, que los hijos se les estaban enfermando, si en el centro cultural podíamos organizar un espacio de cuidado. Y armamos una guardería comunitaria y bueno, y así seguimos. Y después yo seguía mientras trabajando en el Hogar El Arca y ahí conozco a Abel Ayala, que ahora es actor, que hizo una película muy conocida, se llama El Polaquito, y ahora trabaja en El Marginal, en la serie El Marginal. Así que lo cuidé a Abel y ahí conozco a mi primer hijo también, porque cuando yo ingreso a trabajar me encargaba mucho de los más chiquitos, así que tengo mi ahijado que tenía 3 años en ese momento, es mi ahijado porque lo conozco en el hogar, y a mi hijo Jonathan, que tenía 4 años y medio cuando ingresó al hogar. ¿Y ahora tiene? Y Johnny ahora cumplió 25 años y ya soy abuela, así que Mirá, ya no vive conmigo, le armó su familia, todo. Sí trabaja con nosotros también, pero él ya pudo armar su familia. Qué lindo. Así que, bueno, fueron años difíciles también trabajar en el hogar porque había muchas necesidades económicas y teníamos un hogar que era para 8 personas y atendíamos 26 ¿Y en ese niños. momento qué tipo de asistencia recibían del Estado o recibían asistencia de particulares? El hogar, porque el hogar no era una organización nuestra, sino que yo estaba trabajando en ese lugar, si bien por supuesto lo hacía con el mismo compromiso que lo hacían los espacios nuestros. Ellos trabajaban con la ciudad de Buenos Aires, más que nada. Así que había un convenio con la ciudad, pero bueno, atendíamos muchísimos chicos, excedía ampliamente el cupo de la ciudad. Así que estuve trabajando 1 año y medio ahí. Imagínate que yo era muy joven, tenía, no sé, 21 años, 22 años, hasta los 22 años me hacía cargo de situaciones terribles. Y decidimos, en un momento, cuando ya se venía la crisis del 2001, charlo con mi marido y le digo, mira, me parece que tenemos que dedicarnos todo el tiempo al tema de la organización en el barrio, porque se vienen momentos muy duros. Ya nos dábamos cuenta que iba a haber un estallido social. Y lo charlo en el hogar, lo charlo con los chicos en el hogar. Algunos chicos del hogar me venían acompañando también en el trabajo comunitario que hacíamos. Y dejo de trabajar ahí. Y al año más o menos viene a vivir mi hijo más chico, porque yo lo seguí visitando. Y empiezo a armar La Chicharra. Era el otro centro cultural, lo empiezo a organizar en el barrio donde yo me crié. Empezamos en una biblioteca comunitaria que nos prestaba una vecina que tenía una biblioteca en su casa, una maestra muy pobre, era una maestra de adultos. Tenía una casa muy humilde y la única habitación de material de su casa era la biblioteca. Así que Vicky Nagel nos empezó a prestar el cuartito de su casa para empezar a trabajar el tema de la identidad. Trabajamos mucho el tema de la identidad cultural. Claro. Y me empecé a conectar mucho con la historia de mi papá y empecé a trabajar. ¿Tu papá era correntino? Mi papá nació en Corrientes y se crió en el Chaco, y mi mamá entrerriana. Y yo siempre me había quedado con la idea de que mi papá y mi mamá no me habían contado cuentos, que no me leyeron libros. Pero después me di cuenta que me hicieron todo un relato de la cultura oral de los pueblos, de las personas que vienen del interior del país. Y me empecé a conectar con esa historia, así que los primeros talleres fueron de cuentos y leyendas populares. Y hicimos un trabajo de recuperación de la cultura oral de los barrios, que fue una experiencia preciosa. Que es un cuentacuentos también, de la tradición oral, porque en ese momento no había ni libros, o sea, lo que había eran libros de antropología, pero no había libros de cuentos, como después del gobierno popular por ahí se empezó a reivindicar un poco más la historia de los pueblos. Y los mitos pero antes populares también. Claro, así que bueno, empecé a trabajar con eso. Después nos empezaron a prestar un comedor también, hasta que empezamos a alquilar la peña folclórica del barrio. Eso te iba a preguntar, claro. Era una peña folclórica
donde nosotros añorábamos mucho ese lugar porque era el lugar donde yo acompañaba a mi mamá con el tema de la sociedad de fomento. O sea, la organización de sociedad de fomento que teníamos era el espacio de la peña folclórica. Así que fue recuperar ese lugar que estuvo cerrado mucho tiempo. Y bueno, empezamos a alquilar muy barato porque nos los alquilaba la hija del dueño, el dueño, que era don Epifanio Gómez, era un santiagueño, había fallecido, entonces habían cerrado la peña y lo empezamos a alquilar muy barato. Después con la Fundación Antorchas, que era una fundación argentina que ayudaba a los centros comunitarios, nos permiten comprar, porque la fundación esa nunca compraba edificios, sino que ayudaba a construir. Claro. Pero bueno, hicieron una excepción y creo que fue la última actividad que hizo la Fundación Antorchas, porque después, no me acuerdo ahora el nombre del presidente de la fundación, pero un señor muy grande que decidió, bueno, se terminó la fundación con él, digamos, ya era muy grande y decidió cerrarla. Y bueno, así seguimos creciendo y también poniendo una impronta de la construcción de trabajo comunitario en barrio, de que no fuéramos solamente comedores, sino la idea de poder construir un centro cultural, que con el término de cultura, de no que estábamos trayendo artistas que venían a hacer cuestiones solidarias al barrio, sino de que nosotros construíamos cultura en nuestras relaciones. Entonces cualquier persona del barrio podía enseñar cultura y podía... También eso me parece que nos sirvió para empezar a fortalecer mucho más la idea de construcción en comunidad. Y ustedes, esto de la identidad de Moreno y esto que vos estás contando, tiene que ver con un tema de migración interna en nuestro país. O sea, en Moreno se asentaron, así como por ahí paraguayos y bolivianos, gentes venidas de otras provincias. Y yo digo que la historia de la humanidad siempre es la historia de que uno sale a buscar trabajo, claro, ¿no? El sustento. Entonces, Buenos Aires... lamentablemente, como nunca tuvimos como una política fuerte de desarrollo de economías regionales, la gente se viene a la gran ciudad. Migraron a la gran ciudad. Viene a la gran ciudad a buscar trabajo. En una marginalidad que quizás podría haber tenido otra connotación. Y siempre te quedás con la duda, ¿viste? Cuando yo visito a mi familia en Entre Ríos y en el Chaco, siempre me pregunto de si fue bueno venirse para mi papá y mi mamá ¿qué o les no. habría pasado ahí? ¿Cómo sería el hoy de ellos, capaz que mi papá estaba vivo, por ejemplo, porque... Vos venís a buscar trabajo, pero el combo es con marginalidad. Sí, con riesgo feo. Con riesgo, claro. Sí, capaz que era un adicto el que lo mató a tu papá también y no lo sabés, o sea, todo este tema de la entonces violencia. También pienso, veo mi familia, que parte de mi familia que se quedó en la provincia, y la verdad que siento que no le fue tan mal. Por ahí con más necesidades, pero con más tranquilidad, y por ahí salieron adelante igual. Y nosotros fue con muchos costos, digamos, ¿no? Porque fue una etapa muy dura y que la seguimos viviendo en realidad. Por ello tuve una seguidilla de muertes de familiares que fue difícil sobrellevar, pero en realidad se hace muy difícil siempre la vida. Aprendí a hacerme, no a perder la sensibilidad, pero sí a ser más fuerte, digamos, a bancarme más las cosas. Sí, a ponerte más creativa desde lo que puede estar. O sea, uno se vuelve como más empático cuando pasan estas cosas, ¿no? Te pone de otra forma en el lugar del otro también. Y después seguimos organizándonos porque, o sea, nuestra comunidad lamentablemente siguió con las mismas necesidades. Así, bueno, tenemos muchas ganas, Lali, de ponernos a trabajar. Bueno, Mariel, me parece que esta forma de terminar el programa es como el mejor, es como el mensaje que le estás dando a tu comunidad, a tu Moreno, a tu lugar desde donde estuviste trabajando tanto. Y bueno, y esperemos que también esto que es responsabilidad social en la información y en la comunicación te ayude a también mostrar este perfil de Mariel contando lo que hizo en su vida. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado en nuestro programa. Yo te agradezco a vos, Lali, para mí es muy importante venir a tu programa. Muchas gracias. Gracias. Así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la militante social, vecina y candidata a intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández. Gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con